Hola, hola a todas y a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva versión del webinar del Instituto. Sí, como Leandro decía, tenemos hoy una invitada de lujo, como siempre, la doctora Lizeth Layton. La doctora Lizeth Layton es bioquímica de la Facultad de Ciencias, Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y obtuvo su doctorado también aquí en nuestra universidad. Después se desplazó a Estados Unidos donde hizo su tesis doctoral y continuó trabajando allá como postdoctoral, obteniendo beca de la NIH, de la Rockefeller Foundation y de la Andrew Mellon Foundation. Luego se trasladó a Suiza para seguir una segunda etapa postdoctoral en la Universidad de Lausana, en Suiza, y con una beca de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica. En el 99 regresa a Chile e inicia su laboratorio patrocinado por una beca de reingreso de la Universidad de Chile y de la Fundación, financiada por la misma universidad y por la Fundación Andes. Como ustedes saben, la doctora Layton es profesora titular de la Facultad de Medicina y del Instituto en el programa de Biología Celular y Molecular. Ha sido patrocinada por proyectos Fogarty, NIH, ha participado en proyectos FONDAP y ha sido investigadora principal en distintos proyectos Fondesit. Ha sido investigadora principal del Instituto Milenio BNI y ha participado en todas las actividades académicas de la facultad y de la universidad, tanto en el pre como en el posgrado, no solamente en medicina, sino también en otras facultades. Es de resaltar la calidad y cantidad de recurso humano avanzado que ha formado la doctora Layton, tanto en los grados de magíster como de doctorado, así como también dirigiendo 10 postdoctorados. Ha sido miembro del Comité del Doctorado en Ciencias Biomédicas, del cual fue coordinadora hasta hace poco, y fue gestora y directora actual del Joint Degree Program que tiene este programa de doctorado. Ha sido revisora de proyectos, participando en grupo de estudio en Fondesit, y últimamente participó activamente en el Comité de Autoevaluación para la Investigación del ICBM. Su trabajo se ha desarrollado fundamentalmente en la bioquímica y biología celular, y su investigación se centra en la comprensión de los mecanismos moleculares involucrados en la comunicación intercelular y célula matriz, y señalización celular, interacciones ligando-receptor. En esta línea de trabajo, la doctora Layton tiene más de 100 publicaciones en revistas internacionales de corriente principal y de cuartil 1, por lo que su trayectoria en investigación es altamente reconocida. Así que, nada, yo creo que la trayectoria de la doctora Layton es reconocida, y para nosotros acá en este webinar es un honor tener a una de nuestras investigadoras más destacadas dirigiéndose a ustedes. Así que sin más preámbulo, yo los invito a escuchar la presentación de la doctora Layton, y al finalizar daremos espacio para una sesión de preguntas.
¿No se te escucha, Lisette? A ver. Efectivamente, yo tampoco estoy escuchando. Tampoco. ¿Qué? Lisette, ¿no se escucha? Muy bajito. Vamos a tratar de solucionar un Lisette, problema técnico. Cuando compartas, tienes que compartir sonido también. Y subir tu... Durante mi carrera como ¿Se escucha bioquímica mejor ahí? en la Universidad de Chile, he estado estudiando las interacciones ligando receptor en diversos procesos biológicos. Cuando empecé mi investigación en mi tesis de pregrado en Chile, estudié las interacciones entre el espermatozoide y la zona pelúcida. Luego hice mi tesis de doctorado en Estados Unidos y un primer postdoctorado en el mismo sitio, en el mismo tema de interacción espermatozoide-zona pelúcida. Luego me fui a Suiza y me cambié a estudiar la activación de células T. Y volví a Chile después de 12 años. Partí con una línea nueva de investigación donde estudio las interacciones entre neuronas y astrocitos. ¿Cómo pasé de un tema a otro? Eso es lo que voy a contarles en esta charla. Los dos primeros temas los tocaré muy superficialmente para dejar más tiempo para las cosas más nuevas que estamos haciendo en esta investigación. En este modelo de unión entre espermatozoide y zona pelúcida, se sabía que cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida luego de atravesar el cúmulo óforo, tiene que interaccionar con una proteína que se denomina ZP3. Y esta interacción entre el espermatozoide y la ZP3 produce la reacción del acrosoma. Durante mi tesis de pregrado, la que realicé en el laboratorio de Alfredo Joanes y Horacio Croxatto en la Universidad Católica de Chile, mi contribución a este tema fue la purificación y caracterización de la acrosina, la proteína que se liberaba para degradar la zona pelúcida, y también la producción de anticuerpos monoclonales contra esta enzima, que probamos posteriormente que podía inhibir el paso del espermatozoide a la zona pelúcida. Estos anticuerpos los comercializó Biosonda posteriormente y se venden actualmente en Chile. A fines del 87, una gran desilusión amorosa me ayudó a decidir buscar un laboratorio en Estados Unidos para hacer una tesis doctoral allá. Me gané una beca del Rotary Club para ir a Estados Unidos por un año y elegí ir a Duke University en Carolina del Norte al laboratorio de Patricia Salem, una destacada científica de esta misma área de la reproducción que manejaba todos los ensayos biológicos que nos interesaban a nosotros en Chile. Al principio tuve mucho miedo porque mi inglés oral era muy pobre y no sabía cómo me las iba a arreglar para entender a la gente. De hecho, las primeras semanas me pasé sin abrir la boca y luego de 3 meses de largas horas frente a la televisión, entrenando el oído y escuchando inglés, empecé a soñar en inglés, lo que significaba que estaba pensando en inglés, que es muy importante para la comunicación espontánea en este idioma. Aquí las preguntas que nos hicimos fueron: ¿cuál es el receptor del espermatozoide que interacciona con la ZP3? ¿Y cuáles son los mecanismos moleculares que están involucrados en esta interacción para que se ocurra la reacción acrosomal? De esta tesis salieron varios publicaciones, de las cuales les voy a contar solamente algunos hallazgos principales. Para identificar el receptor de la ZP3, lo que hicimos fue marcar las proteínas de la zona pelúcida con yodo 125 y luego las purificamos. Corrimos las proteínas del espermatozoide en un gel, las transferimos a nitrocelulosa y luego de bloquear la membrana hicimos el ensayo de unión receptor-ligando en la misma membrana de nitrocelulosa, incubando directamente con
zona pelúcida completa con ZP2 o con ZP3 marcada con yodo 125. Identificamos una proteína de 42 kilodalton y una de 95 kilodalton que interaccionaban con ZP3 pero no con ZP2. Luego obtuvimos espermatozoides de ratón en medio tris o en medio completo que incubamos por 1 hora a 37 grados para inducir la capacitación del espermatozoide, o que agregamos además ZP3 para ver cómo reaccionaba frente al ligando. Hacía menos de 10 años que se había descubierto que existía la fosforilación en tirosina, y John Glennie había fabricado el primer monoclonal contra la fosforitirosina denominado PY20. Estudiamos entonces esta fosforilación en nuestras muestras por inmunoblot, el tradicional, pero como el anticuerpo secundario se marcaba con yodo 125, ¿cierto? Lo marcábamos nosotros mismos con esos delantales de plomo que se tenía que poner uno para marcar las proteínas, y luego que se hacía la incubación del anticuerpo secundario se dejaba exponiendo en el menos 80 por 1 semana. Eso tenía muy poca sensibilidad y por eso tuvimos la suerte de obtener solo una banda, y esa banda resultó ser la de 95 kilodaltons que interactuaba también con la ZP3. Por lo tanto, describimos que había una proteína de 95 kilodalton que unía a ZP3 y se fosforilaba en tirosina en respuesta a esta interacción. A principios del 89 ya estaba de vuelta en Chile cuando mi jefa de Estados Unidos, Pat, me invitó a participar en un simposio que ella organizaba en la Sociedad de Biología Celular Americana en San Francisco. Y en esa reunión, después de esa reunión, me quedé 2 meses con ella para contestar los comentarios de los revisores de una publicación que teníamos enviada a la revista Cell. Fui con mucho susto a esta reunión porque mi inglés, a pesar de que había mejorado mucho en el año que había pasado en Estados Unidos haciendo mi tesis de doctorado, no era suficientemente bueno para entender a todo el mundo. Entonces, en ese meeting en San Francisco, donde había otros 15.000 participantes, mi charla salió bien con la ayuda de Pat, pero además ocurrió que conocí a Andrew en ese meeting. Él vivía en Seattle, yo en Carolina del Norte, pero el flechazo fue rápido y en un año estábamos viviendo en Carolina del Norte los dos, y en otro año nos casamos. Nos quedamos en Carolina del Norte por 5 años y luego nos fuimos a Suiza. Y ahí, en la Universidad de Lausanne, fue cuando hice mi segundo postdoctorado en el laboratorio Claude Braun, que era el director del Instituto de Bioquímica de la Universidad de Lausanne. Y él me presentó a esta molécula que es la que todos ustedes probablemente han escuchado hablar por mí, que se denomina Thy1 o CD90, pero él trabajaba en la activación de células T. Esta proteína, que es una glicoproteína que se ancla a la membrana vía un GPI, o glicosilfatil'inositol, fue la primera molécula que se demostró que podía señalizar intracelularmente a pesar de no atravesar toda la membrana. Entonces la gran pregunta era cómo lo hacía. No se conocía el ligando y no se sabía cuáles eran los mecanismos moleculares que ayudaban a esta proteína a transmitir una señal hacia el interior de la célula. Con mi background en traducción de señales, esas fueron las preguntas que quisimos responder. Se había descrito que Thy1 en células T y en timocitos sinergizaba con el receptor CD3 para inducir la respuesta de las células T, pero no se sabía cómo lo hacía. Entonces, para describir cómo ocurría este fenómeno, entrecruzamos Thy1 con anticuerpos en la superficie de la célula y encontramos que la manera que esta célula traducía la señal era induciendo la fosforilación de una proteína que se denomina Linker for Activation of T Cells, LAT. Esta proteína se fosforila en tirosina y de esa manera atrae a los lipid rafts, que es donde se encuentra Thy1,
el receptor de célula T, CD3. Y ahí ocurre toda la señalización que lleva a la activación de este receptor. Sin embargo, el ligando de Thy1 era desconocido. Había evidencia de que este ligando estaba presente en astrocitos, pero no se conocía cuál era la molécula. Entonces, conseguimos astrocitos y los estimulamos con Thy1-FC, una proteína de fusión, y como control utilizamos Trail Receptor 2-FC, que contiene el mismo fragmento FC de la inmunoglobulina IgG1 humana, este mismo fragmento FC. Entonces este es nuestro control negativo y este es el control sin estímulo. Lo que vimos es que después de incubar 10 minutos con esta proteína y hacer una inmunofluorescencia para seguir las proteínas fosforiladas en tirosina, encontramos estas estructuras tan características de puntitos que se denominan adhesiones focales y que la célula utiliza para adherirse a la matriz extracelular. En ese tiempo yo no estaba familiarizada con estas estructuras, pero me acordé que el marido de mi ex jefe en Estados Unidos, marido de Pat, Keith Barrich, trabajaba con adhesiones focales y él había descrito muchas de las proteínas que se sabe están presentes en estas estructuras. Entonces, para asegurarme de qué eran estas estructuras, le envié a él unas fotos de estas células y se las envié por fax, porque en ese tiempo de esa manera se comunicaba uno con la gente a distancia, y él de inmediato reconoció las estructuras y me sugirió que buscara si existían integrinas en el astrocito, porque el receptor tenía que ser una integrina, es el que genera, son los receptores que generan las adhesiones focales. Estudiando la secuencia de Thy1, nos dimos cuenta de que tenía un tripéptido RGD, del tipo RGD, que es RLD, que es el tripéptido que reconocen las integrinas en las proteínas típicas de ligando de integrina, y se había descrito que este tripéptido RLD podía unir integrinas que tenían beta 2 y beta 3. Y como las beta 2 solo existen en leucocitos, la única integrina que existe en astrocitos es beta 3, entonces la alfa B beta 3. Entonces de esta manera llegamos a describir el ligando de Thy1. El descubrimiento de esta integrina como ligando de Thy1 fue el fin de mi estadía postdoctoral en Suiza y el comienzo de mi nueva línea de investigación en Chile, que es mi línea actual de investigación. Me cambié de las células T a las neuronas porque estas neuronas contienen una alta cantidad de Thy1 en su superficie. De hecho, es una de las proteínas más abundantes en la superficie de las neuronas. Además, se sabía que este ligando de Thy1, cualquiera que fuese, inhibía el crecimiento de las neuritas. Y no se sabía cómo lo hacía en todo caso. Pero sabiendo que el ligando era una integrina que estaba en el astrocito y que ambas proteínas, tanto Thy1 como la integrina, son moléculas de adhesión celular, entonces decidimos estudiar los cambios de señalización que esta interacción genera en astrocitos y en neuronas. Aquí tienen ustedes el tripéptido RLD que está contenido en la secuencia de Thy1 y además tiene otro segmento, otro dominio que interacciona con Syndecan, que nosotros demostramos luego que también es un ligando de Thy1. Estudiamos esta interacción y sus efectos en ambas células y vimos que tanto en astrocitos como en neuronas había una respuesta a esta interacción. En astrocitos del tipo reactivo se genera adhesión celular, contractilidad y migración de estas células. Y en la neurona, por otro lado, se produce la retracción de los procesos neuronales y se inhibe la extensión de estos procesos. Por lo tanto, esta es una interacción que genera respuesta hacia ambos lados. Es una interacción bidireccional
Pero ¿qué relevancia fisiológica podría tener esto? Bueno, los astrocitos son células gliales del sistema nervioso central que cumplen múltiples funciones. Forman y mantienen la barrera hematoencefálica y por ello forman un sistema de drenaje que se ha denominado linfático. Son indispensables para la transmisión sináptica y proveen a las neuronas con neurotransmisores, pero también atrapan sustancias tóxicas para las neuronas. De esta manera mantienen la homeostasis del sistema nervioso central. Comenzamos a aprender más de estas células y nos dimos cuenta hace solo 20 años atrás que en realidad son mucho más importantes de lo que se había predicho al inicio. Y lo que las hace interesantes son estas múltiples funciones que cumplen, porque cuando hay un daño o hay un evento neurodegenerativo donde se produce inflamación, esta homeostasis en el cerebro se pierde. Durante la astrogliosis, que es el proceso donde los astrocitos frente a la inflamación se vuelven reactivos, lo que ocurre es que frente a un daño en el cerebro, frente a un derrame o a una enfermedad neurodegenerativa, se producen muchas proteínas de matriz extracelular, las producen las células gliales y en particular los astrocitos, proteínas de tipo inflamatorio como las citoquinas, algunas citoquinas, y estos cambios inducen proliferación celular, migración celular. Las células van hacia el sitio de la lesión o donde está la inflamación, y si se ha roto la barrera hematoencefálica, la vuelven a formar, la reparan. Entonces, frente a un daño, estos astrocitos que inicialmente son beneficiosos para la respuesta, para reparar el daño del cerebro, cuando se forma una cicatriz glial, que es como la cicatriz que se hace cuando uno se hace una herida en la piel, esta cicatriz constituye un impedimento a la reparación de las neuronas en el cerebro y la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, los astrocitos se vuelven reactivos y se caracterizan por mostrar hipertrofia, producción de proteínas de matriz extracelular, producción de factores inflamatorios, una mayor cantidad de filamentos intermedios del tipo GFAP, una proteína acídica fibrilar. Hay una formación de cicatriz glial y migración celular, y esto inhibe el crecimiento de los axones dañados. Entonces, hay mucho que aprender de los astrocitos. Nuestro laboratorio ha estado estudiando por qué estas células se vuelven malas para las neuronas en circunstancias adversas, y hemos estado preguntándonos cómo podríamos regular el proceso de astrogliosis y si esto podría ayudarnos a modular la reparación de las neuronas cuando hay un daño. Entonces, nuestro objetivo ha sido estudiar los mecanismos moleculares implicados en la reactividad de los astrocitos y en la retracción de las neuronas para responder estas preguntas. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? En las neuronas, Taiwan unido a la integrina gatilla la retracción de los procesos neuronales. Para estudiar el mecanismo por el cual lo hace, lo que hemos hecho es diferentes colaboraciones, diferentes tesis de doctorado. Les voy a resumir aquí mucho trabajo ya publicado. Utilizando pinzas ópticas con el laboratorio de Christian Wilson en Química y Farmacia, demostramos que estas proteínas interaccionan directamente y se forman clústeres. Estos clústeres los vimos utilizando microscopía de alta velocidad con el laboratorio de Rodrigo Herrera Molina en Alemania, Magdeburg. También estudiamos los complejos, formación de complejos por microscopía STED con el mismo Rodrigo, y esta fue la tesis de Horacio Maldonado, que describió toda esta señalización. La tesis de Francisca Burgos Bravo es las interacciones entre las proteínas usando pinzas ópticas, y usando técnicas de inmunoprecipitación, Western blot y pull down assay describimos cuál es esta señalización y cómo Taiwan
traduce la señal hacia el interior de la célula y lo hace a través de una proteína que se denomina CSK Binding Protein. Esta proteína es de la misma familia del LAT, la que estaba en las células T. Se fosforila en tirosina y de esa manera gatilla esta señalización activando proteína pequeña GROA, y esta proteína ROA activa a ROCK, su quinasa. La quinasa ROCK activa la fosforilación de la cadena liviana de la miosina y eso termina por producir la contracción de las neuritas y alterar el citoesqueleto de actina. También hemos estudiado el mecanismo por el cual las integrinas inducen la movilidad de los astrocitos, utilizando astrocitos de ratón o de rata neonata. Se obtiene el córtex del cerebro y utilizando un procedimiento con varias etapas se aíslan los astrocitos primarios wild type, del tipo no reactivo. Y estos astrocitos no reactivos, si los incubamos con TNF por 48 horas, se vuelven reactivos. Y estos son nuestros dos modelos de estudio. Lo que describimos en nuestros estudios es que solamente estos astrocitos reactivos responden a Taiwan, no los que no están reactivos. Aquí nuevamente voy a resumir varios años de estudios con los astrocitos, y lo que vimos es que Taiwan induce la migración de estas células interaccionando con la integrina y con SYNDECAN4. Este complejo ternario, que también estudiamos en colaboración con Christian Wilson, forma este clúster en la membrana y activa proteínas como la fosfolipasa C-gamma. Esta fosfolipasa C-gamma produce IP3 y diacilglicerol. El IP3 abre los canales de IP3 receptor en el retículo, sale calcio, este calcio activa hemicanales de conexina 43 y de panexina 1. La apertura de estos hemicanales implica que sale ATP y este ATP puede activar un receptor purinérgico que es el P2X7. Este P2X7 se abre y deja pasar calcio hacia el intracelular, con lo cual se activa la adhesión y la migración celular. Sin embargo, el astrocito solo puede iniciar esta respuesta en presencia de un estímulo proinflamatorio. Por lo tanto, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué los astrocitos requieren de un proceso inflamatorio, de la presencia de TNF in vitro, para responder a Taiwan? Claramente, a estos astrocitos les falta algo para responder a Taiwan y ese algo se los da el ambiente inflamatorio. Entonces nos fuimos a buscar la respuesta en la literatura y encontramos que frente a un aumento de citoquinas proinflamatorias se producen todos estos cambios que habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, como la migración, la proliferación, el aumento de GFAP y otros cambios en la situación de daño. Pero lo que nos llamó la atención es que había un aumento de muchas otras proteínas, como por ejemplo la integrina, se veía aumentada en una situación de derrame cerebral, y en otras situaciones de daño aumenta P2X7, el receptor, SYNDECAN4, la conexina 43 y la panexina 1. Y esto es importante porque todas estas proteínas estaban involucradas en los eventos que nosotros habíamos descrito que ocurrían al producirse migración de los astrocitos. Pero como el receptor primario de Taiwan es la integrina, alfa beta 3, entonces nos fuimos a estudiar qué pasaba si silenciamos este receptor o si lo sobreexpresamos en los astrocitos. Para ello, para silenciarlo, utilizamos un siRNA dirigido contra la integrina beta 3. Vemos acá la disminución de beta 3 bajo este tratamiento, y luego hicimos el ensayo de herida en una situación con TNF. Con TNF y con el control negativo de estimulación no hay movimiento de las células, pero si ponemos Taiwan en estas células que están transfectadas con el control siRNA, sí hay inducción de
cierre de herida en presencia de TNF y en presencia de Thy1. Pero en estas mismas circunstancias, si está silenciado la beta-3 integrina, la migración se ve inhibida. Como pensamos que esta elevación de beta-3 que produce TNF es crucial para inducir la respuesta de los astrocitos a Thy1, nos preguntamos qué pasaría si sobreexpresamos la integrina y no agregamos el TNF. Aquí, al sobreexpresar la integrina, como se ve en el blot, acá, encontramos que aún sin tratar con el TNF, no TNF, Thy1 podía inducir la migración de los astrocitos cuando sobreexpresamos la integrina. No así cuando sobreexpresamos un control GFP y estimulamos con Thy1. Solamente cuando está esta integrina sobreexpresada y en ausencia de TNF podemos estimular los astrocitos con Thy1 en este caso. Pero ¿cómo es posible que solo aumentando la expresión de la integrina sea suficiente para permitir que Thy1 induzca una respuesta? Para nuestra sorpresa, todas las proteínas que habíamos implicado en la migración inducida por Thy1 aumentaron sus niveles al sobreexpresar la integrina. Aquí vemos Sindecan4, P2X7, Conexina 43, Panexina 1. Y además, al mirar los marcadores de reactividad, aquellos astrocitos que sobreexpresan la integrina GFAP también aumentan la expresión de la proteína GFAP y de INOS, que es otro marcador de astrocito reactivo. Estos resultados nos parecieron sorprendentes porque indican que nosotros podríamos controlar la reactividad de los astrocitos modulando los niveles de superficie de la integrina beta-3. Pero, ¿cómo se controla la expresión de la integrina beta-3 en la superficie de los astrocitos? Esa fue la siguiente pregunta de esta investigación. Las evidencias indican que TNF produce cambios a nivel transcripcional a través de NF-κB. Y nosotros tenemos resultados indicando que hay activación de NF-κB en estos astrocitos. Pero el aumento que nosotros hemos visto de la integrina ocurre muy rápido, ocurre en minutos. Entonces tiene que haber algo más. Y la otra posibilidad era que el reciclaje de la integrina a la superficie fuese mayor. Una de las posibles causas podría ser el aumento de rigidez de la matriz extracelular. Eso porque sabemos que el astrocito produce más proteínas de matriz cuando está activado. Y además podría haber otros factores, de lo cual les voy a explicar en más detalle a continuación. Una matriz más rígida puede generar fuerzas de contracción elevada en la célula. Además, cuando la neurona interacciona con el astrocito reactivo, a través de la interacción Thy1 integrina y Sindecan4, hay una retracción de los procesos neuronales y eso genera fuerzas de tracción sobre el astrocito, sobre esta interacción. Y aquí es importante resaltar que ambos receptores de Thy1 o ligandos, porque son dos células, puede ser cualquiera el receptor del ligando, Sindecan4 y la integrina son mecanorreceptores. Esto significa que pueden sensar estas fuerzas del medio externo e inducir una cascada de señalización. ¿Cómo estudiamos esto? Para estudiar el efecto de las fuerzas de contracción sobre los astrocitos, estos se dejan adherir sobre una placa y se incuban con beads magnéticos recubiertos con Thy1. Y luego se pone un campo magnético, que son imanes, sobre la placa y se deja por distintos tiempos. Después de esos tiempos, las muestras o las células se hace citometría de flujo para ver la integrina en la superficie y por inmunoblot vemos la fosforilación de la cadena liviana de la miosina como una señal de contracción celular. La citometría muestra un corrimiento de la señal de la integrina, es este pic rojo acá,
Y este corrimiento es con respecto al lisotipo y al basal, que son los otros dos pics que se ven acá. Y si cuantificamos la intensidad de fluorescencia media en estos casos, cuando solo estimulamos con Cy1, estas barras negras de acá, comparadas con su control negativo, la integrina en la superficie aumenta a los 5 minutos y a los 45 minutos, significativamente. Si además de estimular con Cy1 estimulamos con un estímulo mecánico, que es con este campo magnético, se produce el aumento a los 5 minutos, pero además a los 15 minutos, no a los 45. Es decir, se adelanta esta expresión de la integrina. Hay una aceleración en el aumento de la expresión de la integrina en la superficie de los astrocitos. Además, cuando hacemos la cinética de la fosforilación de la cadena ligada de la miosina, son los plots y acá está la cuantificación normalizada por la proteína HCP90, vemos que la cadena ligada de miosina con Cy1 solamente se estimula a los 10 minutos, pero cuando agregamos estímulo mecánico, esto ocurre a los 5 minutos. Nuevamente aquí hay una aceleración del efecto de Cy1 sobre los astrocitos. Estos resultados son los de la tesis doctoral de Leonardo Pérez. Entonces, para resumir estos eventos cinéticos observados con Cy1, con y sin el estímulo mecánico, lo que vemos es que la integrina aparece en la membrana de los astrocitos a los 5 minutos. Esta línea roja es la que indica el estímulo de Cy1 sin el estímulo mecánico. Y con el estímulo mecánico es la línea entrecortada, y aquí vemos que a los 15 minutos se produce la sobreexpresión de la integrina cuando hay estímulo mecánico. Y en la cadena liviana miosina, la fosforilación ocurre a los 10 minutos con Cy1 y a los 5 minutos con Cy1 más el estímulo mecánico. Este astrocito que está acá me recuerda contarles que la formación de adhesiones focales también se acelera de 15 a 5 minutos cuando Cy1 está en presencia del estímulo mecánico. Por lo tanto, el concepto nuevo que queremos resaltar con estos resultados es que la presencia de un estímulo mecánico, que podría ser una matriz más rígida, por ejemplo, acelera la formación de las estructuras contráctiles de la célula inducidas por interacción entre dos moléculas. En este caso, Cy1 y la integrina. ¿Qué otros factores podrían afectar la expresión de la integrina en la superficie de los astrocitos reactivos? Esta fue nuestra siguiente pregunta. Para estudiar otros posibles factores, hicimos un análisis bioinformático entre datasets de microarrays de astrocitos reactivos y no reactivos. Esto lo hicimos en colaboración con Alejandro Corbalán de Lactis. Luego validamos estos datos por qPCR y por Immunoblots y estudiamos en qué rutas de señalización participaban los genes que estaban diferencialmente expresados. Y realizamos ensayos funcionales in vitro y también in vivo para validar estos hallazgos. Los estudios dieron origen a dos manuscritos, uno del postdoc Ramón Pérez, que está en revisión, y otro que está en preparación. Les voy a resumir lo que encontramos en este último trabajo, que es el del postdoc Jorge Díaz. Encontramos muchos genes diferencialmente expresados, tanto upregulados como downregulados, y estudiamos en qué ruta de transducción de señales participaban estos genes, y encontramos que los genes downregulados se concentraban en tres rutas principales: la endocitosis, las adhesiones focales y la ruta de la PI3 quinasa. Nos concentramos en la ruta de la endocitosis porque esta regula las proteínas que se reciclan a la membrana o que se degradan en el lisosoma.
Y una de las proteínas down reguladas que nos llamó la atención fue RAP7, esta proteína que ayuda al paso de las proteínas del endosoma tardío al lisosoma y las lleva a degradación. Y propusimos que una baja expresión de RAP7 podría empeorar la degradación de los receptores, reciclando más a la membrana, y de esta manera la beta 3, si ocurría esto con ella, podría haber más en la superficie. Validamos los hallazgos obtenidos in silico por qPCR y por immunoblots y mostramos que tanto el mRNA como la proteína estaban disminuidas a la mitad en las células tratadas con TNF, o sea, los astrocitos reactivos. Los niveles altos de integrina y de GFAP indican que estos astrocitos tratados con TNF efectivamente estaban reactivos. La RAP5 es otra proteína que está involucrada en reciclaje, pero esta no se encontraba alterada. Estudiamos luego qué pasaba al sobreexpresar los niveles de RAP7. En el immunoblot, acá vemos que con TNF los niveles de RAP7 activos y totales disminuyen, pero cuando transfectamos con RAP7 GFP, esto no se produce. La integrina, en cambio, aumenta con TNF, pero no lo hace, aunque pongamos TNF, si la RAP7 está sobreexpresada. Utilizamos luego el ensayo de migración, y aquí también, al inducir migración en astrocitos reactivos con TNF, si había RAP7, aquí en el control negativo no hay migración, pero en el caso de la estimulación con SAI1, el control de transfección hay migración, en el transfectado con RAP7 no hay migración. Estos resultados sugieren que la reactividad de los astrocitos inducida por TNF puede inhibirse al sobreexpresar RAP7. Luego probamos el efecto de la sobreexpresión de RAP7 en la diferenciación de las neuronas sobre astrocitos. Para ello, los astrocitos se sobreexpresa la RAP7 o tenemos controles, estos se crecen en una placa. Luego de formar una monocapa, se fijan los astrocitos y se agregan en el día 4 las neuronas sobre los astrocitos y se dejan diferenciar en un medio libre de suero. En condiciones fisiológicas, los astrocitos apoyan la diferenciación neuronal, pero si están reactivos, esto no ocurre. Y eso es lo que se ve acá con TNF. Cuando nosotros ponemos TNF, los astrocitos se vuelven reactivos y por lo tanto inhiben la diferenciación morfológica. Y esto se ve por un acortamiento de los procesos neuronales. Ahora, si usamos células, astrocitos que tienen transfectados RAP7 GFP, esto se ve, esta diferenciación disminuida no se observa. Hay mucho menos y esto es significativamente distinto al tratado con TNF sin la transfección, indicando que la astrogliosis podría ser controlada por la sobreexpresión de RAP7. Nuestra propuesta entonces es que la expresión de la integrina en la superficie de los astrocitos reactivos se controla por un mayor reciclaje de la proteína a la membrana, ya sea por un aumento en la rigidez de la matriz extracelular o por una expresión disminuida de RAP7. Además, a más largo plazo, la inflamación controla también los niveles de integrina por activación de NF-κB, aunque no les mostré resultados que tenemos en este tema. Por último, quiero mostrarles un proyecto que comenzamos hace algunos años con el doctor Manuel Valenzuela de la Universidad Central y el alumno de doctorado Esteban Palacios, que ya está terminando su trabajo de tesis doctoral. Producto de las colaboraciones transversales de Lactis, surgió este tema sobre los efectos
extragástricos de Helicobacter pylori. A nosotros particularmente nos interesó los efectos en el sistema nervioso central que estaban descritos para esta bacteria. Y particularmente nos interesó porque esta bacteria tiene una gran prevalencia a nivel mundial y en Chile un 70% de los adultos tiene esta bacteria, es decir, 7 de cada 10 personas que están escuchando esta charla están contagiados con Helicobacter pylori. Sin embargo, el Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el epitelio gástrico y que produce enfermedades gástricas. Entonces, ¿cómo llega esta bacteria al cerebro? Esa es la pregunta que nos hicimos en este trabajo. Una posibilidad emergente es que lo que llega al cerebro no sean las bacterias completas, sino que vesículas de la membrana externa de la bacteria o OMBs, que se producen como una salida de pedazos de membrana de la bacteria y se forman estas vesículas. Y como son pequeñas, pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pero ¿cuál sería el efecto de estas OMBs en las células del cerebro? Esa fue la otra pregunta que nos hicimos. Y para estudiar esto, aislamos y caracterizamos estas OMBs por microscopía electrónica y por nanosites con ayuda de Simón Guerrero y Marcelo Kogan. Y lo que vimos acá es que las partículas son de 126 nanómetros y la carga proteica que tienen estas vesículas se parece, pero no es igual a la de las bacterias porque está enriquecida en proteínas de membrana externa y su entorno. Con estas vesículas marcadas con el colorante lipofílico DIR, inyectamos los rotones por la vena de la cola con ayuda de Lorena Lobos y 3 días después se aisló el cerebro y estudiamos la distribución de las OMBs usando el equipo IBIS Spectrum, que permite medir la fluorescencia del órgano completo. La cuantificación aparece en este gráfico y se ve que a 10 y 20 microgramos los OMBs aparecen aumentados, lo que indica que las OMBs pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Luego estudiamos el efecto sobre los astrocitos in vitro y vimos si estos se tornaban reactivos y se activa el factor de transcripción NF-κB. Como señal de reactividad medimos la integrina, medimos vimentina, medimos conexina 43 y GFAP, que es lo que les muestro acá. Y vemos que hay un aumento de GFAP con TNF y también con estas vesículas de Helicobacter pylori. Si estos astrocitos tratados con OMBs los estimulamos en un ensayo de cierre de herida con Taiwán, también hay migración de estas células, al igual que con TNF, no así en los controles. Este es el control positivo con suero que siempre promueve la migración de los astrocitos. Luego medimos la translocación al núcleo de NF-κB para ver su actividad y lo que observamos es que efectivamente este factor de transcripción se va al núcleo cuando las células han sido previamente tratadas con Helicobacter pylori. Esto es lo que se ve acá en el gráfico y esto es inhibido por 2 inhibidores de IKK como IMD y BMS. Por lo tanto, la reactividad de los astrocitos en un proceso inflamatorio es agravado por la presencia de estas vesículas de Helicobacter pylori que atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro y producen la activación o reactividad de los astrocitos. Esto explicaría por qué los enfermos de Alzheimer tratados con antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori presentan una mayor sobrevida, por ejemplo.
Entonces, volviendo a nuestras preguntas originales, podríamos decir que hemos aprendido bastante del proceso de astrogliosis y que la integrina alfa-B beta-3 juega un papel muy relevante que no había sido previamente descrito en este proceso de gliosis reactiva. Por este rol clave de la integrina, pensamos que controlando sus niveles de superficie en un ambiente inflamatorio, podríamos regular la astrogliosis y con esto también el daño irreversible que se produce en las neuronas. Solo me resta agradecer a todos mis colaboradores nacionales, también a los colaboradores internacionales y las agencias que han financiado estos estudios, a los alumnos de doctorado y postdoctorado que han contribuido a este trabajo, a nuestro apoyo técnico y de managing que hace posible que el laboratorio funcione, y a Silvana, nuestra hija, que nos ayuda a diseñar nuestras presentaciones, y a Andrew, mi partner de vida profesional y personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Estupendo. Me parece que es una presentación impresionante de resultados y un relato bien hilvanado. Y no me queda más que agradecerte por esta estupenda presentación. Quiero darle ahora la palabra al público para las preguntas que puedan tener respecto de la presentación de Lisette. Claudio. Gracias, Lizeth. Súper linda la presentación, sobre todo la visión histórica como de tu carrera. Bien choro lo que hiciste. Dos preguntas. El último proyecto me pareció súper fascinante, sobre todo por las cosas que han salido en Alzheimer, gingivitis y como entrada de bacterias desde la boca hacia el cerebro y producen inflamación. O sea, hay bacterias en el cerebro, eso está súper hot en el momento. Y yo no sé si el Helicobacter pylori, pensando en la gente que tiene reflujo, podría llegar a la boca y quizás tener una ruta de acceso mucho más directa. Es una pregunta especulativa. Y la segunda tiene que ver con el tema de la biomecánica, que me pareció súper interesante, el tema de las fuerzas en las interacciones neuronas-trocitos. Y yo no sé si hay mediciones, por ejemplo, durante el envejecimiento o en condiciones patológicas como el Alzheimer, si de alguna forma la rigidez en el cerebro va cambiando. Obviamente todo eso va a generar mecanismos de transducción de señales que pueden tener consecuencias en la fisiología neuronal. Sí, gracias Claudio por las preguntas. Efectivamente, la matriz extracelular es la que cambia, la que produce estos cambios de fuerzas que se ejercen sobre las neuronas y sobre los astrocitos. Si hay procesos inflamatorios también hay un cambio por esta interacción que nosotros hemos descrito en el pooling de la neurona, porque hay acortamiento de neuronas. Nosotros ahora estamos haciendo cortes de cerebro de estos ratones inyectados con las OMV por la cola y se ve la reactividad de los astrocitos y también me da la impresión que se ven estos bulbos de axones retraídos. Entonces eso es indicativo de que va a haber un pooling de alguna manera y esas fuerzas podrían claramente estar jugando un rol en estas enfermedades que todas tienen un grado de inflamación y de reactividad de astrocitos. Entonces yo creo que eso es algo que se viene, porque no hay mucho sobre este tema en el cerebro. Y tu otra pregunta, que si podía haber acceso directo de las bacterias por reflujo, es posible, o sea, se sabe que por vía oral, nasal, hay una como llegada directa al cerebro, pero en los pacientes de Alzheimer, donde se hacen cortes histológicos y se estudia si hay bacterias propiamente tal, yo creo que lo que se ve son los antígenos nomás, no son las bacterias enteras. Entonces, no sé cuál es la evidencia de si llega realmente una bacteria entera al cerebro. Por eso está esta teoría de que podrían estar llegando estas vesículas solamente.
Gracias. Gracias. Brigitte. Hola Lizeth, muchas gracias por esta linda prestación y embarcar unas par de años y también un cambio de biología celular, más mecanoreceptores y obviamente la bioinformática. Hable muy bien de la ciencia, cómo se hace y dónde se proyecta. Yo creo que es súper importante. Tú muestras muchos datos in vitro. ¿Tú cómo lo ves en proyección en vivo, donde ocurre obviamente no todo ahí lineal, se ocurre todo a la vez? Y particularmente estoy interesado en la migración, porque me cuesta el concepto, porque el astrocito tiene que estar reactivo para tener la integrina, la expresión, pero ¿de dónde va después entonces? Porque supongo que si está misma en el nicho ocurre todas las cosas, ¿dónde migra la astrocita y cómo podría estudiar este? Y una segunda pequeña pregunta, ¿qué pasó con alfa 5? Que nunca lo veo en... Esas Sí. son mis dos preguntas. Bueno, voy de atrás para adelante. ¿Qué pasa con alfa 5? Es alfa B beta 3 es la única integrina beta 3 que existe en el astrocito. Hay otras alfa, hay otras beta, pero beta 3, el único par que existe es con alfa B. Ahora, las herramientas que hay para alfa B no son tantas, por lo menos en el modelo que nosotros usamos. Entonces, por eso el enfoque ha sido en beta 3. Y bueno, como estas integrinas siempre van como heterodímero, entonces si no hay beta 3, no se forma el dímero alfa B beta 3. Entonces va como implícito, pero como no es algo que, que nosotros probemos directamente, por eso generalmente hablamos de beta 3 y no de alfa B beta 3. Pero está como implícito al final. La otra pregunta es, ¿dónde migra el astrocito? La idea es que el astrocito, cuando se pone reactivo, primero las extensiones que tiene y los end-feet se alargan y van hacia el sitio, como a cubrir el sitio donde está la lesión o la inflamación. Y luego hay un movimiento de estas células al cerebro. Ahí hay controversias porque hay grupos que dicen que no migran a ninguna parte. Pero la verdad es que hay más gente diciendo que sí migran que no migran. Y la idea es que se mueven hacia el sitio donde está el daño para de alguna manera producir una reparación inicial. Pero esa reparación inicial luego se vuelve en contra porque no permite el crecimiento de los axones ni de las dendritas de las neuronas. Y todo lo contrario hace que éstas se retraigan y la neurona termine muriéndose. Entonces, este par de Taiwan y la integrina, como muchos otros que hay en el cerebro, que son inhibitorios del crecimiento de neurita, son los que explicarían por qué estas células, las neuronas, no se reparan en el sistema nervioso central de adulto. O si se reparan, es una reparación muy pobre y principalmente de las interneuronas que son las cortitas. ¿Y cómo se podría estudiar ¿Cómo se podría? La migración en vivo sin hacer estudiarlo efectivamente? ¿Tienes una idea de esto? La migración en vivo se sigue con estas cámaras que le ponen a los animales en el cerebro. Ahí es donde se ha... Pero no, nosotros hacemos muy poco in vivo y en general lo hacemos en colaboraciones. Entonces, para estudiar todo esto in vivo, lo que hemos hecho es ensayos de herida, por ejemplo, que lo hemos hecho con el grupo de Mario Herrera, Marschitz y Paola Morales. Entonces ellos hacen la herida y luego hacemos cortes de cerebro y estudiamos las diversas proteínas que nosotros hemos implicado en este proceso. Entonces, por ejemplo, RAP7 la hemos visto disminuida, beta 3 la hemos visto aumentada en el sitio de la herida. Si tú te alejas de ese sitio, en el corte de tejido, se ve igual, o sea, disminuida o aumentada, como debería ser, pero en el sitio de la lesión se ve claramente un aumento de beta 3, una baja de RAP7. Eso es como la aproximación in vivo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que estamos intentando ahora, y esta es una colaboración nueva que tenemos con Úrsula Winneken, es hacer electroporación in útero de la RAP7 GFP.
y ver ahí si podemos de alguna manera hacer que no se produzcan estos cambios cuando hacemos la herida luego de haber electroporado beta 7, Ok, RAP 7. súper. Eso parece que eran tus preguntas y creo que sí, quiero agregar solamente que a pesar de que toda mi investigación ha estado centrada en lo que es la traducción de señales, las interacciones ligando-receptor, el hecho de haberme movido de un modelo a otro igual ha sido súper enriquecedor y como que te abre visiones al final. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo para los estudiantes, que cuando se enganchan con un tema como que nunca quieren cambiar, y yo creo que no es enriquecedor, o sea, hay que ampliar la visión ahí en ese sentido. Gracias, Brigitte. Gracias, Lisette. Julieta y después Rodrigo. Primero, felicitaciones, brillante presentación, Lisette. El escuchar desde el inicio, además pensaba que nosotros, haciendo clase a los estudiantes de obstetricia, hablamos de la ZP3 y tenemos la maestra acá de quien descubrió y nunca nos ha dado una conferencia en el tema. O sea, me ha llevado a muchos razonamientos tu presentación. Una como un poco centrado también en lo que decía Brigitte, tus estudios son eminentes, especialmente in vitro, pero pensemos ahora en las diferentes regiones del cerebro. Yo me imagino, así como existen poblaciones tan diferentes de neuronas en el cerebro, si alguien ha estudiado las poblaciones de astrocitos en las diferentes regiones del cerebro, y si hay respuestas que sean equivalentes o son respuestas diferentes en cuanto a las relaciones que establecen. Esa sería como una pregunta. Y la otra pregunta es si se conoce, porque una cosa es hacer la activación de los astrocitos in vitro y estudiarlos con cierre de heridas y todo en cultivo, pero otra situación es in vivo, cómo o cómo te lo imaginas, si este desorden, cuando ya pierde la homeostasis el astrocito al comienzo como en buena y después ya se vuelve un problema, si en el sistema in vivo hay mecanismos que regulan esa activación así tan enorme que establece. Si hay en el fondo, así como hay activadores, si hay inhibidores que regulen y lleven a mantener la homeostasis de los astrocitos como tales. Yo me imagino que son diversos. Esas dos al inicio, digamos. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Bueno, muchas gracias, Julieta, primero que nada por tus felicitaciones. La verdad es que como se perdió un poco el video al inicio, entonces me salté, el video se saltó la parte donde agradecía la invitación a este webinar. La verdad es que es un honor recibir esta invitación. Al principio dije que no, pero porque son muy largos y con mi problema de voz no puedo hablar 45 minutos. Entonces surgió esta idea de que podía grabarlo y así lo grababa de a pedacitos. Entonces, porque hace 6 años atrás, que es lo que se perdió en el video que yo decía al inicio, una tiroidectomía me dejó sin voz y me dejó una cuerda vocal paralizada. Entonces, no puedo estar estas charlas tan largas, pero con todos los tratamientos, la práctica y la posibilidad de hacer algo virtual grabado por partes, pudo ser posible que diera la charla de todas maneras. Entonces, por eso hubo primero como una duda y luego dije, ya bien, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer grabado. Entonces, quería aclarar eso porque fue algo que se perdió al inicio del seminario. Y creo que es importante decirles por qué estaba grabado.
la segunda pregunta de in vitro, in vivo, ¿cómo se imagina uno? No, perdón, eran las poblaciones en el cerebro. Hay muchas poblaciones distintas de neuronas, también de astrocitos. Y se han descrito, o sea, se ha descrito una heterogeneidad enorme de astrocitos también, pero hay un grupo que los separó en los astrocitos tóxicos, neurotóxicos y astrocitos buenos, digamos, buenos y malos, que son los del tipo A1 y del tipo A2. Lo que nosotros estamos estudiando, viendo la señalización que se produce, los definimos como A1, son astrocitos tipo A1. O sea, son de los malos, los perjudiciales para el sistema. Entonces, hay una población que en realidad ayuda a reparar el daño, hay otra población que no lo ayuda y esa es la que estamos estudiando nosotros. Del modelo in vitro al in vivo, no sé qué más puedo agregar de lo que ya le respondía a Brigitte en cuanto a lo que estamos haciendo y viendo cómo poder responder estas preguntas en vivo, pero la verdad es que en nuestro expertise el in vivo sale más allá, entonces yo tengo que contar con estas colaboraciones para poder responder estas preguntas en vivo, que me gustaría mucho. Estamos haciendo trabajos con Úrsula y con Rodrigo Herrera Molina en Alemania para ver si es posible ver algo con, no sé, silenciando la integrina, por ejemplo, en electroporación in útero, que es algo que también estamos intentando, y viendo luego si podemos inhibir la astrogliosis una vez que uno produce un daño, es otra de las cosas que estamos tratando de hacer. Mecanismos que regulan y que vuelvan al proceso homeostático. Existen mecanismos. Nosotros, de hecho, en el análisis bioinformático que hicimos de astrocitos no reactivos versus reactivos, hay un estudio donde se hizo un daño al nervio óptico y se fue sacando datos al día 1, al día 3, al día una semana después, 3 semanas después y 3 meses después. Y es impresionante cómo la cantidad de genes que o sea, que cambian diferencialmente su expresión son muchísimos. Up y down regulados, hay de los dos. Y a los 3 meses, todos los datos que hay vuelven a los controles. O sea, toda esta up y down regulación pareciera volver a un equilibrio con el tiempo. A las 3 semanas está como en el medio y a los 3 meses está definitivamente igual que los controles. Entonces hay una regulación ahí de la homeostasis, pero el daño que se produce a las neuronas igualmente se mantiene. Por eso es tan difícil recuperar una lesión traumática del médula espinal, por ejemplo. Gracias, Creo haber Lizeth. respondido todas las preguntas. Gracias, maestra, gracias. ¿Rodrigo? Sí, gracias, Diego. Bueno, Lizeth, sumarme a todos los demás en felicitarte por tu excelente presentación, y todo muy claro. Gracias, Rodrigo. y por tu experiencia. De hecho, me sorprendió mucho, yo no conocía tu experiencia en inmunología, lo cual me sorprende y me alegra mucho. Y yo creo que a lo mejor es momento de retomarla, porque en todos estos procesos neuroinflamatorios hay interacción entre células gliales, pero también con células del sistema inmune, sobre todo el linfocito. Entonces, mis preguntas van un poco por de formación profesional orientadas para allá. No sé si habrán hecho evaluaciones, por ejemplo, qué pasa con la activación de linfocitos T a través de Taiwán, así como todo este análisis que hiciste con las neuronas, pero por la otra parte, por la parte del linfocito T. Esa es una pregunta. Lo otro, el medio inflamatorio es complejo, porque no solamente hay citoquinas proinflamatorias, también hay secreción de citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, TGF-beta. Entonces, así como analizaste TNF, si analizaste otras citoquinas inflamatorias como interferón gamma y otras antiinflamatorias como interleuquina 10, por ejemplo, la más clásica. Y la tercera, muy interesante esto de las vesículas de membrana. Ahí hay experimentos
experimentos muy elegantes y muy bonitos de infección con bacterias en ratones con distintos modelos de enfermedad neuroinflamatoria. Así que, no sé, a lo mejor después podemos conversar a ver si podemos hacer algo en colaboración. Suena muy interesante, digamos. Esas 3 cosas. Gracias, Rodrigo. Del linfocito T y Taiwán, se ha seguido el estudio, pero yo creo que hay muy poco más de lo que nosotros hicimos en seguir la activación de la célula T luego de estimular con anti-Taiwán o con el ligando. O sea, el ligando para Taiwán en el linfocito T, yo creo que nadie lo estudió en el linfocito T. Se sabe, por ejemplo, que los fibroblastos activados expresan Taiwán, sí, y las células dendríticas expresan beta 2, y esa interacción se ha descrito que ayuda a la maduración de las células dendríticas. Pero eso es como lo que hay en el sistema inmune, no hay mucho más estudios que eso. En cuanto a Taiwán, como que no lo tomaron mucho en cuenta. O sea, esta molécula es una molécula que se describió a principios de los años 60 y ya todo el mundo se estaba olvidando de ella cuando salimos nosotros en el 2001 con el ligando. Nunca se había descrito y por eso como que lo dejaron de lado, y como partió el estudio en el sistema inmune, la gente lo dejó de lado y no lo estudió más. Interesante. La pregunta de si habíamos estudiado otras citoquinas, estudiamos otras citoquinas que producían el mismo efecto, pero son todas proinflamatorias. No estudiamos citoquinas antiinflamatorias. Pero sí, como tú bien dices, hay un balance siempre que debería estudiarse como cóctel a lo mejor, pero claro. Solamente como eran estudios in vitro o puntuales a producir la activación de los astrocitos, los hicimos en su mayoría con TNF, que es lo que funciona más reproduciblemente. Probamos interleuquina 1 beta también produce la reactividad de los astrocitos. ¿Por los mismos mecanismos o por diferentes? No estudiamos los mecanismos, solo vimos que había reactividad de astrocitos. Ya, el efecto final. Sí, ya. O sea que había aumento de beta 3 y que había aumento de marcadores de reactividad. De reactividad astrocítica, perfecto. Y de reactividad de astrocitos, sí. Y con respecto a lo de las bacterias, bueno, ya iniciamos eventos de colaboración, así que esperemos que nos financien el proyecto que mandamos y bueno, podamos colaborar en el futuro. Encantada. Muchas perfecto. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Lisette. Bien, yo creo que ha sido una presentación bastante exitosa, un tema bastante fascinante. Así que muchas gracias, Lisette, de nuevo, por tu disponibilidad, por tu buena voluntad. A pesar de la dificultad, le diste un tremendo realce al webinar. A todas y a todos, muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia. Y desde ya los dejo invitados para el próximo webinar que se realizará el próximo 30 de septiembre. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.